Buenas noches. Es el 26 de septiembre del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a la videoconferencia en vivo en larouchepac.com. Y en el estudio se encuentran conmigo Ben Denniston y Dennis Small de la EIR, quien va a dar las respuestas a nombre del señor LaRouche. Los tres hemos estado en un diálogo en este día con el señor LaRouche y las declaraciones reflejan lo que piensa el señor LaRouche. La primera pregunta es nuestra pregunta institucional. Dice lo siguiente. Señor LaRouche, el miércoles, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por un voto unánime del 15-0, pidió a todos los miembros de la ONU a reprimir el financiamiento a los terroristas y el flujo de los terroristas extranjeros a grupos como el Estado Islámico. Mientras, aunque la resolución no tenía una medida específica, medidas obligatorias, el artículo 7º es una resolución obligatoria a todos los Estados miembros para detener el flujo de combatientes y dinero. Usted ha sido la voz principal denunciando y pidiendo la desclasificación de las 28 páginas el reporte sobre el 11 de septiembre que brega con el financiamiento saudí de los terroristas. ¿Cómo tú ves la importancia de la acción de del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cuál es tu propuesta para una campaña genuina para derrotar la plaga del terrorismo que no solamente promueve violencia, pero promueve una ideología de la edad de las tinieblas y presenta una mayor amenaza al futuro de la humanidad? Y le pediría a Dennis que dé la respuesta. Gracias y buenas noches. Pienso que en este caso podemos decir que el señor LaRouche dio la respuesta antes de que se hiciera esta pregunta. Ayer LaRouche, voy a mencionar en un momento porque, de hecho, lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que menciona sobre el terrorismo, se aplicaría como se ha escrito, se aplicaría al Imperio Británico, al Reino Unido y al Reino Saudita, que son las dos principales fuentes del financiamiento, la ideología y la promoción de todos los grupos terroristas internacionalmente y en particular aquellos que son, como en el caso de la situación en el suroeste asiático, el Estado Islámico, que fue a lo que se enfocó esa resolución. Y la mejor forma de aplicar la resolución es aplicarlo al Reino Unido y al Reino Saudí. Y el señor LaRouche en varias ocasiones ha demandado y hay seguimiento de que se hagan públicas las 28 páginas censuradas de la investigación congresional sobre el 11 de septiembre que han sido bloqueadas primero por el gobierno de Bush y después por el gobierno de Obama. Y como ya se sabe públicamente, el papel de Arabia Saudita en particular en los eventos del 11 de septiembre. El punto más amplio es que todo tal terrorismo, incluso el terrorismo que vemos, el decapitamiento bestial que está haciendo el Estado Islámico, son grupos creados, son grupos que han sido creados artificialmente por intereses internacionales y financieros conectados directamente con el Imperio Británico. Estos grupos, a su vez, se alimentan en las condiciones sociales creadas por el derrumbe de ese Imperio Británico, en particular la pobreza y el pesimismo, que es mucho peor, que crean el tipo de mentalidad de edad de las tinieblas en donde esta mentalidad florece. La razón por la que se lanzaron estas operaciones terroristas
por los británicos con sus aliados saudíes, es porque el imperio se está derrumbando, está al final. Y lo que hacen en su intento desesperado de salvar a ese imperio que se derrumba, como el señor LaRouche nos dijo ahora, también tratan de detener la alianza global que se está creando para eliminar a su sistema, al sistema británico, y reemplazarlo con un nuevo sistema. Y hablamos sobre el proceso conectado a las discusiones, al diálogo ruso y chino entre Xi Jinping y Putin, y también el papel de la reunión del grupo de los BRICS en Fortaleza, Brasil, y las naciones que formalmente no son parte del grupo BRICS, pero que han sacudido al imperio británico y que presenta efectivamente una alternativa al imperio, que es la solución a esta crisis que enfrentamos hoy día. Y lo que el señor LaRouche dijo ayer, y la razón por qué digo que él abordó esta pregunta antes de que se le hiciera, es porque el señor LaRouche hizo una declaración en la cual él respondió a los sucesos que suceden, incluyendo la renuncia de Eric Holder, con un punto más profundo. Toda la declaración se llama Lyndon LaRouche hace un llamado urgente para anticiparse e impedir la dictadura. Y quiero darles una idea de algunas de las cosas que él dijo. Él dice, Obama y lo que él representa saben que están acabados, por lo que buscan una dictadura en Estados Unidos y más allá. Y eso es lo que debemos enfrentar. El señor LaRouche dijo, lo que miramos es un tipo de proceso al estilo de J. Edgar Hoover, pero un proceso, una dictadura total, es lo que buscan y es lo que debemos impedir. Y después dijo, sí tenemos fuerzas globales que están de nuestra parte y por lo tanto debemos inmediatamente actuar para conectar a nuestras fuerzas con las de China, India y demás. Y esa es la única manera en que se puede hacer frente a esta cosa. Y él dijo, a eso nos dirigimos, y cuando el pueblo de Estados Unidos en sus cualidades y cantidades tomen acción para evitar que se implemente una dictadura en Estados Unidos, incluso en el futuro cercano. Él dijo, este es el plan para una tiranía global. Esto es para un régimen terrorista en partes globales del planeta, incluyendo especialmente Estados Unidos. Si no sacamos a Obama ahora, vamos a tener genocidio dentro de Estados Unidos bajo esta dictadura. Esa es la situación. Tenemos un periodo limitado de tiempo en el cual evitar la dictadura de la peor dentro y fuera de Estados Unidos. Tenemos muy poco tiempo que nos queda para movilizarnos y movilizar las mentes de los ciudadanos de nuestra nación. Y al elaborar qué es lo que está en juego hoy durante el día, el señor LaRouche dijo, nosotros en Estados Unidos debemos proteger lo que está de nuestra parte. Los chinos, los indios, los sudamericanos están avanzando. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No podemos ser el eslabón débil. Debemos juntos darle al enemigo. Y lo que sucede es de que están los eventos en la Asamblea General de las Naciones Unidas es una demostración de que eso está sucediendo. Por otro lado, el señor LaRouche dijo, el plan del Imperio Británico para Estados Unidos es traer a un monstruo. Todo el grupo en el poder va a ser reemplazado por algo mucho peor. Los van a echar y vamos a enfrentar un genocidio por las condiciones políticas que crean, pero más enfáticamente las consecuencias económicas del derrumbe del Imperio Británico si no se le reemplaza. Eso es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, el señor LaRouche dijo, es que debemos hacer nuestra parte. Y la forma de empezar es deshacernos de Obama y deshacernos de su ayudante Boehner. So in a follow-on to that, Una
siguiendo con esta discusión, con un diálogo con el señor LaRouche, él quería asegurarse que debemos enfatizar el papel crucial del comité de LaRouche-PAC en Estados Unidos. Y él quería que se supiera que la Comisión Política de LaRouche-PAC ha estado en la ciudad de Washington en la última semana y tuvo una serie de reuniones con Lyndon LaRouche y Helga LaRouche para definir el tipo de política de la misión para Estados Unidos. Y el señor LaRouche quería que se supiera que el comité político de LaRouche-PAC está desplegado en todo el país como para actuar como una fuerza unificada para abordar los problemas que Dennis nos describió. El señor LaRouche dijo, este es el factor importante para Estados Unidos hoy día. El mundo cambia rápidamente y va en una dirección completamente nueva que se subraya por las declaraciones que se dieron en las Naciones Unidas por miembros del grupo BRICS. Y como Dennis dijo, hay un vacío en Estados Unidos y la señora LaRouche correctamente dijo la nación del continente de los despistados en Estados Unidos debido a la falta de comprensión sobre la situación en el mundo. Y así que el señor LaRouche quería enfatizar que el papel del comité político de LaRouche-PAC con el que él trabaja es muy importante y quería que se subrayara. Él especialmente habló del papel importante de la región de Nueva York y Nueva Jersey, donde la miembro del comité LaRouche-PAC, Diane Sayre, juega un papel importante y ahora están haciendo una importante intervención alrededor de la reunión de las Naciones Unidas en la semana pasada y en la próxima semana, en las próximas en estas reuniones de las Naciones Unidas y están circulando el llamado de Helga LaRouche para la creación de un nuevo sistema económico global. El señor LaRouche también indicó lo que él dice que es un papel muy importante en el otro lado del país, del estado de Washington. Y ahí tenemos al líder del comité político, Dave Christie, y el señor LaRouche en varias ocasiones habló sobre la importancia de las actividades en el noroeste debido a su orientación hacia el Pacífico, hacia Asia. Y el estado de Washington, que está en la frontera con Canadá y con Alaska, el estrecho de Bering, y esta es una intervención muy importante a toda esta orientación hacia el Transpacífico. Y finalmente, el señor LaRouche enfatizó el suroeste y dijo que en California y en Texas en particular, esta región está sufriendo el derrumbe de Estados Unidos con la sequía y el que no se ha desarrollado la infraestructura hídrica necesaria en las últimas décadas y que está al borde de la catástrofe. Y esto se va a abordar mañana sábado, el 27 de septiembre, en una reunión en vivo conjunta por Keisha Rogers de Texas y Michael Steger, el miembro del comité político de LaRouche-PAC en California. Y esto es el énfasis del señor LaRouche en el suroeste, porque no hay soluciones locales a la situación de la sequía, no hay una solución regional, debe ser solo como parte de un cambio global y abordar el que la humanidad gestione el sistema hídrico mundial para que esta situación se resuelva. Y él habló del papel de Michael y de Keisha encabezando la pelea en esa zona. Y esto es en contraste a la demencia que vemos de supuestos líderes políticos en la zona que dijeron literalmente que ellos piensan que la crisis de agua de California se resolverá solo con agua de California.
No sé por qué piensan, de dónde piensan que viene el agua de California, como si apareciera mágicamente en las montañas y ahí está, o aparece en el suelo, pero la verdad es que el agua de California proviene del Océano Pacífico y de un sistema global. De hecho, una gran porción del agua de California proviene de los trópicos, de la zona del Ecuador y las estructuras en la atmósfera que traen el agua. Así que no hay una solución local. Y el señor LaRouche enfatizó que la única solución real, el punto verdadero, es hacer lo que China hace, es hacer lo que India hace, es hacer lo que Egipto hace. No es sobre una solución práctica, es sobre realizar, llevar a cabo el papel de la humanidad como una fuerza creativa en este planeta para intervenir y desarrollar y mejorar las condiciones de la biosfera, del planeta y de la humanidad. Y eso es lo principal y esa es la única manera en que esta crisis de agua del occidente se resolverá. Y eso se va a abordar mañana por nuestros dos líderes del comité político en esta conferencia internacional. Y el señor LaRouche enfatizó que su organización del comité político ahora juega un papel de liderazgo importante en Estados Unidos como una fuerza nacional organizativa en Estados Unidos, y el evento de mañana va a ser parte de todo este proceso. Así que mañana se va a transmitir en vivo a las 4 de la tarde, tiempo de Washington, D.C. Cuando nos reunimos con el señor LaRouche más temprano hoy, uno de los puntos principales que enfatizó fue el que debemos ver al mundo como verdaderamente es. En lugar de a lo que se refirió Ben, la gente que vive en el continente de los despistados, debemos entender cuál es la responsabilidad de que esta realidad significa para nosotros. Y declaró que lo que vemos es la formación de una alianza global entre ciertas fuerzas, entre naciones líderes cuya intención es simplemente eliminar al sistema imperial reinante en este planeta y reemplazarlo con algo totalmente diferente. Y yo pienso que lo que vimos hoy en las Naciones Unidas, en Nueva York, deja esto muy claro. En la secuela de la cumbre de los BRICS en julio, se ha visto no solo que estas 5 naciones, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que comprenden a este grupo, que empiezan a coordinar sus acciones mucho más. De hecho, se anunció hoy día que el grupo BRICS tuvieron una reunión de ministros del exterior ante las Naciones Unidas y hablaron de crear un grupo unificado dentro de la Organización de las Naciones Unidas que funcionen en conjunto para definir las políticas y la agenda. Pero además de eso, 5 naciones, hay un efecto de esto que irradia a otras naciones que son más valientes y están más liberadas en su capacidad y su determinación de actuar. Y un grupo de estos países decidieron usar la Asamblea General de las Naciones Unidas como el foro para dar una acusación formal del imperio y presentar un nuevo sistema en el planeta. Y quiero dar 3 ejemplos de esto que pienso que presenta este punto. Primero, esto es lo que dijo la presidenta de Brasil. Quiero que vean esta cita. Ella denunció la política de Obama y Blair de la responsabilidad de proteger como un pretexto para ignorar la soberanía nacional. Y él pidió que los líderes nacionales usen y reconozcan que el uso de la fuerza no puede eliminar las causas profundas de los conflictos, como hemos visto en los casos de Siria, Irak, Libia, el norte de África y Ucrania. Con cada intervención militar no caminamos hacia la paz.
sino hacia el deterioro de esos conflictos. Ella enfatizó el caso de Libia, donde él dijo, el concepto de la responsabilidad de proteger se usó por la OTAN como justificación para una intervención militar que superó el mandato autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bombardear el país, armar a las milicias y promover el cambio de régimen. Fue utilizado para armar a grupos radicales beneficiando al terrorismo. Esto no ayudó a la población de Libia, que se convirtieron en escala al caos, resultando el conflicto entre las milicias, incluyendo torturas, secuestros, violaciones, encarcelamientos ilegales y ejecuciones. Ella dijo la economía del país se deterioró y así también el nivel de vida del pueblo, y la región fue desestabilizada y el armamento ilegal fluyó. Y esto ha sucedido en diferentes grados en Siria y en Irak. Y después ella siguió contrapuso a la doctrina de Obama y de Blair y lo comparó con el nuevo sistema que surge en la colaboración entre los países BRICS. Y ella dijo, esto funciona como una estabilización al mundo, complementando las viejas estructuras. Las estructuras que vemos cada día no son suficientes para contrarrestar las amenazas que ponen a vastas regiones del planeta en riesgo, si es que no a todo el planeta. El hecho de que las naciones BRICS se compone de diferentes naciones no es una debilidad, pero es su significado, el mensaje que trae al mundo. A pesar de las diferencias, buscamos el consenso en esas cosas que podemos resolver solos. El pensar diferentemente siempre da prioridad al pensamiento de confrontación, es ignorar las lecciones de la historia, especialmente aquellas ofrecidas por las dos guerras mundiales en el último siglo. Y esta es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y segundo, vean el discurso de Cristina Fernández de Kirchner que dio en la reunión de la ONU, en la reunión que fue encabezada por Obama, que se sentó a 2 asientos enseguida de Obama y se informó que tenía una expresión de espanto en todo momento. En su discurso, Cristina, ella dijo que el gobierno de Obama, las acciones del gobierno de Obama en los últimos años han sido responsables del crecimiento de ISIS y de otros grupos terroristas en el Oriente Medio. Y ella dijo, vivimos en una tercera guerra mundial, como dice el Papa, no una guerra convencional del siglo XX, pero a una guerra más dirigida, una de las herramientas más efectivas para combatir el terrorismo. Y ella dijo que la política actual es simplemente de una guerra perpetua y que generalmente en contra de los civiles inocentes. Y la ironía, como en el caso de Osama Bin Laden, que fue entrenado por Estados Unidos en los 80s y lo usaron en la guerra contra Rusia en Afganistán y después empezó a atacar a Estados Unidos. Ahora Obama es culpable del mismo error, del mismo crimen. Él dice que los que están peleando en Libia y en Siria, primero los alababa y ahora está atacándolos porque se han convertido en los enemigos mortales de Estados Unidos. Y finalmente, el tercer caso que quiero que ustedes vean, que pienso que es muy importante, es el discurso que dio el nuevo presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, quien enfatizó que la única manera de resolver la crisis en el Oriente Medio y en el norte de África, es creando la nación, como Egipto está haciéndolo con el proyecto del segundo canal de Suez. Y él enfatizó que es la expresión de
un derecho hacia el desarrollo económico. Y también dijo que el terrorismo no es un fenómeno sociológico, como dijo Dennis Small, es una fuerza organizada que está dedicada a destruir las naciones soberanas y destruir la cultura y destruir a las sociedades mismas. Quiero leer una cita del presidente Al-Sisi. Él dijo, comparezco ante ustedes como uno de los hijos de Egipto, la cuna de la civilización. Desde esta tribuna, primero saludo al gran pueblo de Egipto. Nuestro objetivo es construir un nuevo Egipto, un Estado determinado a lograr crecimiento, prosperidad y un futuro prometedor que cumpla con las aspiraciones de su gente. Para lograr eso, Egipto empezó a implementar un programa extenso, ambicioso, para impulsar el desarrollo hasta el 2030. El nuevo proyecto del Canal de Suez es el regalo de los egipcios al mundo. Es una prueba de la seriedad de nuestra intención y de la resolución del nuevo Egipto de forjar un mejor mañana para su niñez y su juventud. Por eso los invito a participar en la nueva conferencia económica que se llevará a cabo en Egipto el próximo febrero para lograr el desarrollo y construir el futuro no solo para Egipto, sino para toda la región. Egipto, con su identidad árabe y sus raíces africanas, es la cuna de la civilización mediterránea y el faro del Islam moderado. Un Egipto que aspira a resolver disputas regionales y mantener los principios de justicia y humanidad en el mundo de hoy. Él concluyó diciendo, tengo la confianza de que la capacidad de los egipcios es infinita. Hemos heredado este regalo de nuestros ancestros. Permanecerá siempre generoso. Viva Egipto, viva el pueblo amantes de la paz del mundo, vivan los principios de la humanidad y los valores de tolerancia y coexistencia. Y también para enfatizar, el segundo canal de Suez está avanzando muy bien. De hecho, el trabajo de excavación ha avanzado en un 25% y yo pienso que esas tres declaraciones de la presidenta Kirchner y Dilma Rousseff y Al-Sisi, como el señor LaRouche dijo, vemos una nueva alianza global que no tienen miedo de denunciar la política de Obama por lo que es y que están avanzando para liberarse del sistema imperial. Y yo pienso que lo que hizo Rousseff sobre los BRICS, que es un polo para la civilización de un nuevo orden, y especialmente en la declaración que acaba de publicar la señora Helga Sepp-LaRouche, que se llamó Necesitamos una nueva arquitectura mundial, como Ben mencionó, se distribuyó en las Naciones Unidas, en la zona alrededor de las Naciones Unidas, a los delegados y representantes de un sinnúmero de países en Nueva York. Así que, Dennis, ¿podrías abordar esta cuestión y hablar más sobre el contenido del llamado de Helga y cuál es la importancia de lo que vemos en términos de estas naciones que ahora se han juntado, como el señor LaRouche dijo, para eliminar el sistema imperial actual? You're seeing an explosion of economic development. You're seeing an explosion of political organizing activity. You're seeing an explosion of opposition to this method of approaching the terrorism question that you see coming from the British and from Obama. But most important of all is you're seeing an explosion of optimism, of people who have a sense that they have suddenly regained the capability that they knew they had, but which had been denied them, to actually make history, which means to look into the future and to create a world in the image of man's creative potential. And you see this coming from what some people would consider the most unlikely quarters. It's, in many cases, not even from the BRICS nations per se. It's not only Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Egypt, as you mentioned. The Egyptian situation is quite astonishing. You have not only the building of this new Suez Canal, you have an open appeal from the government of Egypt to all of the unemployed in the country to please
line up for jobs in this new Suez Canal. That certainly encourages optimism in the youth. And you have the prospect of building a new form of energy, a jump in the energy platform to nuclear energy, which the Egyptians have now adopted, and they're going to be building plants with the Russians on their Mediterranean coast and so on and so forth. But it's this sense of optimism, this sense of national pride, not simply based on the idea of, like you might get in a jock mentality of, oh, I like my football team or something like that. It's not that. It's what Al-Sisi is talking about, that we as a nation can do this, and we can do this in the benefit of all of mankind, as he said very, very explicitly. So not surprisingly, when Al-Sisi comes to the United Nations to speak, at the same time, there's a demonstration of about 1,500 Egyptians, Egyptian Americans, in the streets of New York in support of what he's saying. This is producing a mass outpouring of support. More remarkable still in that regard is what's happened in the case of India, which we'll be discussing a little bit further ahead, because this week, as viewers of this program I'm sure are very well aware, India succeeded in a spectacular success of placing MOM, the Mars Orbiter mission, successfully in Mars orbit. And what that unleashed as well in India is, again, this sense of optimism, can-do, and a belief in the powers, the unlimited powers of man's mind. Every man's mind, be they Egyptians, be they Indians, be they Senegalese, be they Americans. And what you have in the case of the India situation in particular, this is such an occasion of celebration of man's capability to do these things, that there are going to be very big demonstrations when Modi, the Prime Minister of India, speaks at the United Nations. I believe it's 2 days from now, or perhaps it's tomorrow. And he is then going to proceed to address a sellout crowd at Madison Square Garden, which seats about 20,000. Much better to go to hear Modi than to go to a boxing match, I would say, on numerous grounds. But that presentation of Modi's is also going to be broadcast across the United States to meetings of Indian American communities and so on and so forth. And Modi's focus, and this is the key point which has been unleashed, which is what the British Empire so fears, is that power of man's mind to actually transform the world around him. And not just the immediate world, but the cosmos, of which we are the active noetic part. So this is really what you see that's going on in this BRICS or BRICS Plus process that's underway. You see it in the fearlessness of someone like Cristina Fernandez de Kirchner, who has been, in fact, quite a political leader in her own right, but standing up to Obama, who is, as you said, seated 2 seats away, looking like the crap had just been scared out of him by this woman who was, sticking her finger in his face, in point of fact, denouncing his policies all the way up and down the line. Because Argentina, too, has regained a sense of what they can accomplish. And not surprisingly, youth of Argentina, trained scientists, engineers, and so on, have begun to flock back to the country after decades of brain drain. They realize that the future lies not in being employed in NASA, because NASA ain't going nowhere under Obama, as we well know. Unless we get rid of Obama, NASA is grounded. And so that's the kind of thing you've got. Many scientists at NASA, it's been pointed out, are Indians. Well, they're going to be looking very seriously about who's going to be solving the breaking scientific problems of the future and how to address these things. So you've got this kind of explosion of optimism, which is based on an underlying concept of what man's mind is actually capable of achieving. And many of the people who are so mobilized may not even know that that's what's moving them, but it is. That is the underlying process of what's going on. You see it in a country like Bolivia, not a member of the BRICS, one of the poorest countries in all of South America. It's landlocked. George Soros and other drug legalizers thought they had that country in their hip pocket by promoting the idea that Bolivia is nothing but a coca-growing country and trying to induce them to become world leaders in the promotion of drug legalization. And now the government of Bolivia, under Evo Morales, has turned around on George Soros and said, forget it. We're going to outer space. And China has helped Bolivia launch a satellite,
which the Bolivians are going to be using to bring international communications capabilities to Bolivia. They're also building rail projects. They're going to be industrializing iron ore. They'll be linking up their whole river systems with those of the rest of Iberoamerica to bring about a project of integration of the countries of Iberoamerica, which was dreamt of only going back to the 19th century with Alexander von Humboldt. These are obvious ideas of what man can do, but now they're becoming possible. And that's the kind of process which you see going on. In Argentina, I think what we have to say at Executive Intelligence Review, back in June, even before the BRICS meeting, we had written and asked the question, will Argentina be the first country in the transatlantic sector to jump ship from the transatlantic banking system and instead join with the emerging Eurasian bloc and in particular the BRICS? And I think we can now answer that question in the affirmative. That is in fact what Argentina has done. That is what many nations around the world are now doing. And this is the kind of process that's going on. This one leads one to recall Helga Zepp-LaRouche's earlier demand of the nations of Europe that they have to choose sides on the Argentine question. Are they going to back Argentina's efforts to develop, or are they going to side with the vulture funds, who, incidentally, as Cristina Fernandez de Kirchner herself said in her United Nations speech, it is the vulture funds that are creating poverty and looting and desperation and no future for the youth, which is the recruiting ground of terrorism. So if you want to deal with terrorism, start off by getting rid of the vulture funds. At the same time, you reveal the 28 pages. And those would both be very successful ways to deal with the terrorism question. So Helga Zepp-LaRouche's question and demand of the governments of Europe are, which side are you on this thing? You have to pronounce yourselves. You have to come out and side with humanity, not the vulture funds. Now, unfortunately, it needs to be said that the German minister Schäuble had some very nasty comments to make about Argentina and how they were being an unreliable country and so on and so forth. And so much so that the vulture funds quoted Schäuble at length in their latest full-page advertisement that they published in the Washington Post and the New York Times and so on, conveniently the same day that Cristina Fernandez de Kirchner addressed the United Nations. So this is something which not only the Argentines but others are taking due note of. So these are the kinds of things that actually will change the world in a profound way. If you want to get rid of terrorism, if you want to have actual security, we got to make a basic point. It is not the case that the shortest distance between 2 points is a straight line. It's not true in geometry. Euclid was wrong on that as well as just about everything else. It's not the case in politics. Because if you want to get rid of terrorism, the worst thing to do is to respond directly to the creation that the British Empire has put out there, and then you get a spreading war, which is the point that the Pope has made, that Cristina Fernandez de Kirchner has made, and that Helga Zepp-LaRouche has made repeatedly. You have to go at the underlying causes and roots of the problem. And what I would like to do is simply to read for people the concluding call in Helga Zepp-LaRouche's most recent article, where she issues a call for an emergency conference to establish a new security architecture globally. And she says, we immediately need a global emergency conference with only a single theme. How should a global inclusive security architecture be designed which guarantees the existence and security of all nations on the planet? Okay, that's the question posed. She says, President Xi Jinping of China has repeatedly argued that there can be no security structure that grants security only to a few states, while others remain in chaos and danger. Only an inclusive security architecture can guarantee world peace. And precisely such a security architecture, which encompasses all states, must urgently be placed on the agenda if we do not want to collectively kill ourselves off. And Mrs. Zepp-LaRouche says, in conclusion, the obvious economic basis for such an inclusive security approach is the new Silk Road program, which China is working to bring about and whose spirit the aforementioned alliances have embraced. The Chinese government has repeatedly stressed that this new Silk Road is an open concept, which every nation can join.
The human species, Mrs. Zepp-LaRouche said, will survive only if we learn the lessons of the two world wars of the 20th century and stop thinking in geopolitical categories. We must replace this imperial oligarchical approach with a new paradigm that the common aims of mankind are the priority for everyone. This is also the view of the coincidence of opposites that Nicholas of Cusa put forward in the 15th century in his Coincidentia Oppositorum, that this is the only way to achieve, quote, concordance in the macrocosm. Now we have arrived at the point, she concludes, where our survival as a species depends on achieving this level of thinking. Well, directly in line with this theme of optimism you just presented, Dennis, I have a, as you mentioned, the Indians have successfully placed their Mars orbiter mission in orbit around Mars Tuesday night. And it's been noted that this is a major success. This is a major success for India, first time they've done this. This is a major success for Asia, the first time Asia has sent an orbiter to Mars. And it's been noted that only 40% of all the attempts to reach Mars have succeeded historically, 60% having failed. So this is a truly significant, truly noteworthy event. I have here a statement of congratulations to the nation of India written by Keisha Rogers, which I'd like to read to our audience here. The following message was sent in by Keisha Rogers, former candidate and Democratic nominee for the 22nd que es la candidata al distrito de Texas, que fue candidata en el 2010 y 2012, y es candidata del Senado de Estados Unidos en el 2014. Ella escribe, saludos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para darle mis felicitaciones entusiastas a la nación de India y a los científicos de India por haber mandado de forma exitosa la misión de órbita a Marte a principios de esta semana. Este es un éxito para India, es un éxito para toda Asia y es un éxito para toda la raza humana. Y quisiera felicitar también, pero también darle gracias a India, a nombre de Estados Unidos, por proporcionarnos esta nueva oportunidad para explorar para India y para la raza humana. Añade Keisha, durante mi campaña yo contendí con el plan de impugnar a Obama y salvar a nuestro programa espacial NASA de los intentos de Obama de reducir o desmantelar nuestra capacidad de ir al espacio. Yo creo que destruir la capacidad de la raza humana, de su capacidad de navegar en el espacio, es un delito. No solamente es un crimen contra los que van a perder su trabajo hoy día. No solo es un crimen contra aquellos que pierdan su inspiración hoy día. También es un crimen contra las generaciones futuras, cuya existencia y su existencia depende del crecimiento y el desarrollo de la especie humana. Un crecimiento y desarrollo, el cual hoy día significa extendernos al espacio. En reacción a la misión, de la llegada a Marte de la misión de India, el primer ministro india, Modi, dijo que el éxito de nuestro programa espacial es un símbolo brillante de lo que somos capaces de hacer en tanto nación. Impulsemos nuestras fronteras y entonces empujemos más allá y más allá. Yo quiero que el primer ministro sepa, yo quiero que los científicos espaciales de India lo sepan, y quiero que todo el pueblo indio sepa que hay muchos de nosotros en Estados Unidos que los apoyan. Sigan empujando, sigan avanzando, sigan creando
caminos. Hoy, en este momento histórico singular, esto es exactamente lo que necesita la humanidad, una orientación hacia el futuro, una orientación al desarrollo de lo desconocido y una alianza pacífica internacional entre las naciones para buscar y lograr estas metas juntos. Lo que India ha logrado en esta misión exitosa no solamente es una victoria para la India, pero para toda la raza humana. Ustedes han continuado allanando el camino para lograr las metas comunes de la humanidad a través de el descubrimiento humano y la exploración de nuestro sistema solar y creando las condiciones para vivir en paz aquí en la Tierra. Recordando las palabras del presidente John F. Kennedy, como él dijo, nosotros creemos que cuando los hombres van más allá de este planeta, deben dejar sus diferencias atrás. Esta visión del presidente Kennedy y esta visión de estos grandes líderes que han avanzado, han pasado más adelante, que han allanado el camino para que las naciones se junten en paz y en armonía a través de avances en el progreso científico y en la prosperidad económica para todos los pueblos del mundo, pronto podrá ser realidad. Lo que India ha hecho en colaboración con sus aliados de BRICS al desarrollar una nueva pauta para la colaboración internacional pacífica y progresiva es un hito para lo que debe ocurrir posteriormente, un hito para lo que debe convertirse en un nuevo paradigma para este planeta. Como al llegar India de forma exitosa a Marte esta semana representa esa dirección. Así que por ese motivo nuevamente los felicitamos, pero también le damos las gracias. The thing that's so encouraging and exciting, lo que es tan alentador y tan emocionante sobre un acto como el éxito de la misión al Marte de la India, y yo, al igual que ustedes, yo estaba viendo esto al momento del éxito, cuando lo transmitían por la internet, y vimos en los rostros de los científicos que estaban reunidos y del primer ministro Modi, quien estaba presente, y de haber tenido un poquito más de control, probablemente se hubiera estado mordiendo las uñas mientras esto ocurría, pero él estaba concentrado totalmente en lo que estaba ocurriendo en el momento del éxito. Cuando ocurrió el éxito, vimos una explosión de júbilo, de felicidad, de felicitaciones, del tipo de cosas de los que nosotros que conocemos, lo que hemos visto esto en los Estados Unidos cuando NASA todavía llevaba a cabo estas actividades de forma exitosa en el pasado, que permitieron que hace un par de días, un día o dos antes de que la misión orbital de India llegó a Marte, entonces tuvimos también el éxito de la nave espacial de Estados Unidos, Maven. Pero vimos este éxito. Sé que tiene un poquito de tapón, mucho tráfico ahí ahora mismo, pero estamos viendo las capacidades científicas del hombre en las expresiones de los argentinos, cuando también recientemente lograron mandar su cohete tronador a lanzarlo de forma exitosa desde verdaderamente una remolque. Esto subraya lo que es el asunto subyacente, en lo que significan estos éxitos, los asuntos de subyacente. Tuve la oportunidad de conversar de eso con el señor LaRouche anteriormente esta semana, el día que ocurrió el suceso. Antes de decir lo que él dijo al respecto, quisiera contrastar esto no solamente con la bestialización con lo que vimos con ISIS, pero aún más importante, la bestialización, los que intencionalmente crearon a ISIS. Esa perspectiva del Imperio Británico, esa perspectiva ambientalista, verde, que uno ve, por ejemplo, en los intentos de la ONU, hace 2 días antes de la reunión de la Asamblea General, de llevar a cabo una Asamblea General sobre el calentamiento global y demás, y todo el plan de los verdes. Dicho sea de paso, el primer ministro Modi estaba muy ocupado viendo sus éxitos del proyecto MODA, no pudo asistir, y los chinos tampoco querían ir a escuchar a Al Gore, y sé que
que el 30% de la humanidad no mostró ningún interés en ver a Al Gore, y los felicito a ellos por eso también. Pero tenemos a la participación del príncipe Carlos, príncipe Felicio, promoviendo sus políticas nazis, genocidas, de que el hombre es como un virus y que hay que acabar con el hombre, y entre menos hombres mejor, que están activamente fomentando la idea contraria, de que cada vez que nace un niño, esa es una tragedia, que están fomentando la idea de que el hombre no es más que una expresión que es un desperdicio para la raza humana, y entre menos seres humanos mejor. Así que la política de los británicos de reducir la población mundial de 7.000 millones a menos de 1.000 millones o menos. Y este es el fundamento de la crisis económica. Eso es lo que subyace el problema de Obama. Este es el impulso hacia la dictadura. Esta es la política contra la cual estamos combatiendo, con una visión completamente contraria de lo que es la raza humana. Así que cuando usted ve expresiones de esta perspectiva de la reina de Inglaterra en estos terroristas lavados de cerebros de ISIS, que decapita a la gente en televisión o en los videos, entonces usted tiene una idea de cuál es la línea de batalla. Es importante señalar que temprano durante el día hoy, de que un grupo de 126 estudiosos sunis que le mandaron una carta al llamado director de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en donde lo atacan en todos los sentidos, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista bestial. Dice, esto no es lo que verdaderamente es el Islam, y lo que él está haciendo no tiene nada que ver con el Islam. La idea de crear un califato sin haber un consenso es sedición, según la doctrina musulmana real. Usted no simplemente puede declarar que los musulmanes que a usted no le caen bien no son musulmanes suyos y proceder a matarlos, dicen ellos, estos estudios. Y de hecho emiten una llamada que ahora está circulando a nivel internacional, que incluye un resumen ejecutivo de 24 páginas que detalla todos los errores teológicos de los dirigentes del ISIS. Ustedes han matado a muchos inocentes que no eran ni combatientes ni estaban armados, simplemente porque estaban en desacuerdo con tu opinión. No hay tal cosa como un yihad porque una persona tiene una opinión distinta o una religión distinta. Dice, la Corán también prohíbe matar a diplomáticos, a emisarios, a periodistas y especialmente a cualquier persona que de los libros, incluyendo los cristianos y los musulmanes que estén en desacuerdo con ISIS. Así que usted puede ver cómo estamos trazando estas líneas al mismo tiempo. Esta semana, en representación de esta idea de la comunidad de los intereses, el diálogo de la civilización que es necesario para salir de esta crisis, el presidente chino, Xi Jinping, dijo en una conferencia cuando se celebraba a Confucio y en su aniversario 2565 de su natalicio, Xi Jinping dijo que la cultura es el alma de una nación. Los países tienen que valorar y mantener su propia forma de pensar y cultura mientras reconocen y respetan a otras culturas. Todas las naciones y todos los países deben aprender de la nación de otras ideologías, de otras culturas. Esta es una condición importante para la dignidad, la confianza y la fortaleza de la ideología autóctona y la criterio. Cualquier civilización, no importa de qué nación venga, es fluida y abierta. Y solamente puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Edgar C. Larouche cuando oyó estas declaraciones. Bueno, estos son los principios de fundación del Instituto Schiller, que ella fundó hace varias décadas, hace más de 30 años. Exactamente esta idea del diálogo de civilizaciones para buscar las metas comunes de la raza humana que están fundamentadas en el concepto de hombre, que es
la antítesis exacta de todo lo que representa el Imperio Británico. ¿Cuál es ese concepto del hombre? Y esto es lo fundamental que ha subrayado el señor LaRouche en una conversación que tuvimos a principios de esta semana en torno a lo que está el éxito de los indios. Disculpe, y lo que dijo, mire, la verdadera lección que tenemos que aprender, y es una lección que es decisiva para nuestras tareas políticas que tenemos por delante, es que el sistema al cual estamos observando es un sistema de la relación del hombre con la totalidad del cosmos, no solamente con el planeta Tierra, no solamente con su propia economía, sino con el sistema solar y más allá. Ese sistema, dijo el señor LaRouche, es un sistema que se autodefina y se autodesarrolla. No tiene ningún principio fijo, no tiene ninguna métrica fija, no hay ninguna regla que aplique de aquí y para siempre. ¿Por qué? La respuesta de eso, porque nos lleva nuevamente a lo que Johannes Kepler y Nicolás de Cusa especialmente le aportaron a la civilización occidental al crear el Renacimiento dorado. Y Nicolás de Cusa fue de hecho el genio fundador de ese Renacimiento, que es la idea de que el hombre, en tanto ser noético y creativo, es decir, que tiene la capacidad que ha demostrado de descubrir y de desarrollar nuevos principios universales que cuando se aplican, de hecho, aumentan el dominio del hombre sobre todos los aspectos de la cosmos sobre el cual toque. Y ahora incluye a Marte. Estamos en contacto directo con Marte. Y que la creatividad del hombre en relación a este sistema cosmológico significa, según Cusa, de que no hay forma alguna que usted pueda medir nada en ese sistema con una métrica que sea inferior al proceso creativo de la mente misma del hombre. Cusa lo resume en un concepto sencillo, pero que es muy profundo, y que es que la mente del hombre es la métrica del universo, porque la mente del hombre es lo que mide su propio efecto creativo sobre el cosmos en su alrededor. De Cusa amplía este concepto, dice que nada finito puede medir nada que sea relativamente infinito, contrario que ese terrible e imbécil Aristóteles me enseñó que usted puede medir el infinito con estos pedacitos, y cada uno con 3 pedacitos más chiquitos, coge un cuchillo, lo va cortando el chorizo más chiquito, y hasta que llega a la partícula fundamental, y usted lo junta, eso le da la línea, y si tiene la línea, la junta, tenemos la superficie. Esa es tontería, decía Cusa. Usted mide lo finito con lo infinito, no lo contrario. Quiere decir que la mente del hombre es la única métrica del universo. Y el señor LaRouche plantea que esto es lo que tenemos hoy en día. Este es un concepto que China y sus dirigentes científicos entienden. Y es un aspecto de China que muy poca gente, de hecho, comprende. Pero ellos entienden que esto verdaderamente es lo que hay que hacer. Es un concepto universal, dijo el señor LaRouche. Toda la raza humana puede tener acceso a ese concepto. Y nuestra tarea es que ese concepto sea claro y accesible a toda la raza humana. Porque la claridad que necesitamos respecto a ese concepto es lo que se requiere para transformar la situación estratégica que tenemos. Estamos en un periodo en donde un sistema se está muriendo y amenaza con traerse abajo a todo el planeta consigo, el imperio británico. Estamos creando un nuevo sistema, está surgiendo un nuevo sistema, pero hay que construirlo sobre los principios y con un entendimiento de que es un sistema que se va a autodefinir, donde la actividad creativa del hombre es la métrica, que no es la métrica de todo ese sistema, y que la fuente de energía del poder de ese sistema viene de la creatividad del hombre. Esto es algo que se ha demostrado y que es la fuerza motriz que está rigiendo lo que estamos hablando en el caso de Egipto, en Argentina, en Bolivia, en India, en China, en Rusia, en más de la mitad de la raza humana. Tal vez no puedan poner esas palabras, también lo expresen de forma distinta, las ideas de Confucio, cuando el mismo concepto viene desde otra posición, pero son las ideas que el movimiento de LaRouche expresa de forma singular.
y que ha desarrollado, que son la clave para salvar a la raza humana de un destino peor que la muerte, que es ser gobernado por la reina de Inglaterra y por Obama. Pongámosle fin a eso y procedamos con los intereses de la humanidad. Con eso, quisiera darle las gracias a Dennis esta noche. Le doy las gracias a Ben y le quiero dar las gracias a ustedes por haberse sintonizado, y voy a declarar concluida la transmisión de hoy. Síganse conectados con larouche.com. Buenas noches.